Estimados amigos, muy buenas noches. Como siempre, es un gran placer saludarlos en esta emisión de Aprender y Compartir. En esta ocasión tenemos la compañía de un gran amigo, de un apasionado del fútbol americano, de la cultura, de la información y una persona que nos va a ayudar de una manera extraordinaria a poder disectar, a poder desarrollar el tema que tenemos programado para ustedes en esta noche. Es un placer saludar al licenciado Luis Alberto García Castillo. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, coach? Me da muchísimo gusto, un honor que me hayas invitado a este tan prestigiado programa porque está de muy buen nivel que has hecho y que no te oiga mi madre que me dices Luis Alberto porque se enoja. Dice, no, mi hijo es Alberto, Alberto. Y sí, siempre me he ostentado como Alberto García Castillo, pero sí, mi nombre completo es Luis Alberto. Pero sí, mi señora madre se enoja. No le Todavía gusta el estamos Luis. a tiempo de editar el programa y cortar No, no, todo lo no, que no, podamos. adelante, adelante, adelante. Bueno, amigos, evidentemente Alberto es un gran comunicador y justamente el tema que vamos a compartir con ustedes es comunicación. Y vaya, ahora que yo les comparta la trayectoria de Alberto, pues ustedes podrán constatar que es un invitado ejemplar para lo que nosotros vamos a compartir con ustedes. Alberto es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una amplísima trayectoria. Él ha trabajado en cadenas nacionales e internacionales de gran prestigio como Univisión, TV UNAM, TV Azteca, TVC, Multivisión y canal, el TV UNAM, entre Canal otros. 11. ¿Perdón? Canal 11. Y Canal 11, sí, por supuesto, una trayectoria extraordinaria en Canal 11. Y en todas estas compañías y organizaciones, Alberto ha desarrollado una multitud de actividades y responsabilidades, desde reportero, jefe de información, como jefe de redacción, como productor, como corresponsal. Realmente tiene una experiencia amplísima. Adicionalmente, Alberto ha trabajado también en la comunicación social de una manera muy específica en la administración pública, con espacios en la Presidencia de la República, en la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México, en ese tiempo del Distrito Federal, y en la Secretaría de la Reforma Agraria, entre otros. Ya brevemente, más tarde, él nos compartirá más detalles de esta trayectoria y a través de sus experiencias nos compartirá cómo este proceso de comunicación se presenta. Y por supuesto, siempre fue un atleta. Mencionaba que es un apasionado del fútbol americano y desde muy pequeño Alberto nació con casco y jugó todas sus infantiles, la mayoría de las infantiles en el Club Cobras, en donde consiguieron un gran campeonato en su última participación en infantiles, para después participar en una extraordinaria generación de un equipo de muchísima tradición y calidad como son los vietnamitas de la Prepa 9, en donde en una de estas temporadas logran ser campeones invictos con la carrera del Tennessee, sin recibir un solo punto en contra. También participan en juvenil y ganan un bicampeonato. De una manera muy especial, uno de ellos lo juegan contra los Tigres del CSH Sur en el Estadio Olímpico Universitario, en el previo del juego de los Pumas contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, fue algo singular porque en esa época nadie esperaba ni se programaba un juego juvenil de final y él fue parte de ese equipo que además logró el campeonato, que es un bicampeonato, y después en intermedia logran otro bicampeonato con los vietnamitas de la Prepa 9 y también juega sus 5 años de elegibilidad en Liga Mayor
con las Águilas Reales de la UNAM. Toda su trayectoria la desarrolla como un gran comunicador, como quarterback. Entonces, amigos, yo quisiera proponer brevemente un concepto genérico de comunicación, y si bien existen muchos, todos ellos muy valiosos, ahí me gustaría resumir y compartir con ustedes que para mí la comunicación es la capacidad de comprender uno o a otro. Ese ejercicio de comprensión es el centro de todo aquello, de todo ese procedimiento, fenómeno y proceso que implica la comunicación. Pero somos afortunados de contar hoy con un especialista en la comunicación. ¿Qué te parece, Alberto, si podemos platicar con nuestros amigos acerca de cómo se da la comunicación, qué es y cómo se presenta en el ámbito del deporte? Híjole, pues es un tema amplísimo, ¿no? La comunicación es la herramienta que nos permite la convivencia humana, ¿no? Vista así de manera muy general, muy amplia, y de ahí, pues bueno, va especializándose. Yo tuve la decisión de dedicarme a la comunicación, particularmente en el periodismo, ¿no? El periodismo es la actividad que reseña el acontecer, trata de reconstruir los acontecimientos, acercarse lo más posible a lo que ocurrió y recrear la realidad que ha pasado, siempre los hechos, irlos tratando de relatar lo más fiel posible. Y eso es el periodismo, es un sistema de crear historia todos los días, la historia que tarde o temprano, pues bueno, ya se dedicarán otros a describirla, a narrarla, a dejarla como legado, pero el periodismo, pues es eso, es recoger los acontecimientos, procesar información, difundir información, recabar información, procesarla y difundirla es básicamente el proceso de la comunicación y ahí es donde me he especializado en el periodismo y por supuesto con esta pasión que tenemos por el fútbol americano que no la podemos dejar, pues bueno, siempre he estado también al pendiente del periodismo, particularmente del fútbol americano, particularmente de nuestro deporte, que es la Liga Mayor, la Intermedia, la Juvenil, las infantiles, el flag, el fútbol americano de México. Muchísimas gracias por esa introducción, Alberto, porque justamente nos da una pauta para revisar cómo en el deporte este proceso de comunicación se presenta. Muchas veces el coach piensa que comunicar es dar una instrucción. Muchas veces el coach cree que porque ya le dijo algo al equipo o a sus asistentes, ya comunicó. Y la verdad es que lo que está haciendo es informar. Pero para que exista realmente este proceso de comunicación, pues tiene que haber ese mensaje, tiene que haber un receptor que efectivamente son el equipo, los asistentes, la persona que recibe el mensaje. Y yo creo que de una manera muy fina, una retroalimentación. Muchas veces nos quedamos con solo el mensaje, el contenido, sin comprobar si efectivamente llegó a la persona o las personas que estaba dirigido. Y muchas veces ahí nos quedamos. Pero para que realmente exista esta comprensión y esta posibilidad de cerrar el proceso, pues debe haber una retroalimentación. Y en el deporte, Alberto, tú lo has vivido muchísimos años. Muchas veces el coach da una indicación y de ninguna manera significa comunicar, significa mandar o informar. ¿Cómo hacemos, Alberto, en el deporte para que sí exista una comunicación adecuada? Fíjate que ahorita que tocas el tema está bien interesante porque sí, el fútbol americano es una serie de multiuniversos de comunicación y yo creo que más que de información, como tú lo dices, yo creo que sí tiene una respuesta, fíjate, porque se da la instrucción, pero en esa instrucción, cada uno de los elementos, voy a hablar de la ofensiva, que era yo coreback, ¿no?
el coach da la instrucción de la jugada, el quarterback la comparte y ahí todos tienen un proceso particular de ejecución. Y en ese, la retroalimentación que hay es aprovechar esa respuesta que hay y que es de manera inmediata para reaccionar y que eso te vaya llevando un proceso de desarrollo del juego. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si un quarterback va a mandar una carrera, ¿no? Una jugada de carrera, entonces ahí está la comunicación, ¡pum! Cada quien tiene que hacer su asignación. Si hay un buen bloqueo, lo que tiene que leer el corredor es, se abre el hueco, entonces el liniero está diciendo, pásale por aquí, viejo, pero no se lo está diciendo, o sea, ¡pum! Aquí está. Entonces le da la espalda y entonces el corredor, ¡pum! Ve el mensaje que le está mandando el liniero, es por aquí, ¡pum! Pasa por ahí, logra yardas, ¿no? Y entonces está diciéndole al liniero, te alcancé a leer, digo, ¿no? Te alcancé a entender lo que me estabas diciendo sin que me lo dijeras de manera directa. Y entonces, y entonces sí es una serie de procesos de comunicación donde sí se van cerrando, en cada jugada, en cada jugada. Ya no digamos en los pases, por ejemplo, ¿no? Un receptor, pum, hace el engaño, busca la ventana y entonces le está diciendo al quarterback, aquí estoy, viejo. Y entonces, pum, los calza, pum, completo. Entonces, bien, me entendiste. Entonces, ya cuando regresan, viene, me leíste muy bien, el pase afuera, perfecto. Y entonces, sí, son procesos de comunicación. Ay, la verdad, no sé cómo se llamarán esos, mano, Bueno, y tú mencionas algo que nos da la pauta también para llevar esos conceptos teóricos a la práctica. Obviamente, escuchamos y los que alguna vez hemos querido investigar cómo se da este proceso, pues podemos encontrar de manera básica que la comunicación puede ser verbal, que puede ser corporal, que puede ser gráfica y que hay diferentes canales de comunicación y de interpretación visual, auditiva, sensorial. Todo eso, como tú mencionas, como lo acabas de describir, sucede en una jugada y sucede en una multitud de ejercicios. Tú mencionas cómo el quarterback en el huddle tiene la oportunidad de transmitir la jugada verbalmente, pero hay una comprobación visual. Ahí tú ves cómo es importante cuando se ven a los ojos los linieros, los corredores, el tiempo apremia, es muy rápido. Inclusive cuando ya estás para sacar la jugada, puedes cambiar una jugada solo con la vista, comunicándote con tu receptor. Eh, tu lenguaje corporal puede mandar señales que comunican de una manera poderosa. Entonces, esta complejidad que mencionas, Alberto, está presente en cada práctica, en cada juego, en cada scout. ¿Cómo consideras, Alberto, que se puede enriquecer la comunicación efectiva en el ámbito deportivo? Ay, caray, pues fíjate que hablando, yo no sé en el ámbito deportivo porque solamente conozco fútbol americano, ¿no? Me dediqué absolutamente a jugar fútbol americano, no participé en otros deportes, no, pues el básquetbol en la secundaria, pero no a profundidad. Y de ahí, absolutamente nada, o sea, desde los 9 años estaba yo jugando a fútbol americano, entonces ese es el universo que conozco. ¿Cómo se puede enriquecer la comunicación? Híjole, creo que al ser una disciplina tan vertical, tan marcial, tan parecida a lo que se lleva en el ejército, creo que sí es una comunicación, pero de instrucción, de doctrina, de orden. Y entonces, es en el fútbol americano, así lo he entendido y así lo entiendo, es obediencia, ¿no? Entonces, la comunicación se da cuando se da la instrucción y tú haces exactamente lo que requieren los coaches en esa instrucción. Y entonces es ahí la única manera de responder, ¿no? Al cierre de ese ciclo de comunicación, que tú hagas exactamente lo que te dicen que hagas, ¿no?
cómo se pudiera enriquecer. Creo que en el fútbol americano no es posible que haya mayor participación de los jugadores que son los soldados, que son los que van a obedecer la orden. Así lo veo yo, porque sí creo que el fútbol americano es muy, muy dictatorial, no es una democracia, no hay participación, hay instrucciones, hay órdenes y estas se ejecutan y difícilmente se puede poner a consideración de todos algunas decisiones, porque es muy rápido el fútbol, porque es muy autoritario en cuanto a la jerarquía y porque si no, te puedes desviar y esto es fracción de segundos. Entonces, no sé si por ahí vaya tu pregunta, coach, en el sentido de cómo enriquecerlo. Creo que es mientras mayor obediencia, mientras mayor disciplina y respeto a la autoridad haya, yo creo que ese es el enriquecimiento de una comunicación que se da en un deporte como es el fútbol americano. Por supuesto, creo que mencionas dos aspectos, Alberto, que son muy importantes en cualquier deporte y en particular en el fútbol, que es el orden, la disciplina, la planeación, por supuesto, va de la mano, en donde hay un trabajo sistemático, hay toda una reducción de conceptos, de filosofías, de sistemas, de técnicas, de tácticas que se trabajan para que se ejecuten en el momento de la práctica y sobre todo en el momento del juego. Y hay poco margen para que alguien de pronto venga e improvise totalmente y cambie todo. Sin embargo, a mí me parece que hay un espacio muy rico que ha ido fortaleciéndose en las últimas décadas, en donde esta comunicación se está alejando de aquello que el coach con un gran ego le encantaba escuchar. Esa frase, Alberto, del sí, coach. El coach se enamoraba y todavía algunos se enamoran en su discurso, en su poder, en su ego y su autoridad. Eso es, sí, coach. La verdad es que después del segundo sí, coach, el atleta lo único que quiere es regresar a jugar, evitar que lo saquen del campo, pero en ocasiones carece de esa retroalimentación porque realmente el que está adentro es el jugador. Y creo que hoy en día los coaches se benefician mucho preguntándole al linebacker qué está pasando adentro, qué te están haciendo, cómo está haciendo el primer paso, cómo es el contrabloqueo. Y después de preguntarles qué, bueno, qué es lo que pasa, cómo lo vamos a resolver, qué es lo que falta y cómo lo resolvemos. ¿Y para qué utilizamos estas técnicas específicas? A mí me parece que hoy el qué, el cómo y el para qué en el diálogo, en la ejecución, se han vuelto una herramienta muy poderosa que cada vez más se practica, pero como tú mencionabas, partiendo de un trabajo previo, de una disciplina, de un orden, porque el jugador que dentro del campo quiere cambiar todo solo por ocurrencia, pues está secando el trabajo de todos los demás, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, entonces sí es una situación, híjole, yo creo que es la esencia, fíjate, del fútbol americano, esa verticalidad que hay y pues bueno, ya tiene tiempo que jugábamos, ya las nuevas generaciones nos dicen, no, pues es que ustedes son old school, quién sabe cómo esté ahora, ¿no? Pero yo no creo que cambie. Yo veo, por ejemplo, los partidos de la NFL, del college football, tan solo de la Liga Mayor, y entonces, pues tiene que seguir siendo así de estricta esa comunicación, porque para mí es difícil que pueda haber otra dinámica, otra manera de estarse intercambiando esas instrucciones, esa Sí, información, ese proceso de comunicación, si sí, no es así de manera vertical. Y al menos a mí, que jugué fútbol americano, todo el tiempo ya fue así mi formación. A mí me cuesta mucho trabajo, eh, salirme de un esquema que no esté establecido, ¿no? Porque así fui formado. O sea, prácticamente sí puedo decir, la gente que juega fútbol americano somos soldados, ¿no? Somos soldados acostumbrados a recibir la instrucción y pum, pum, por aquí vamos, por aquí vamos, por aquí vamos.
esperando siempre que la instrucción pues, sea la adecuada y la positiva, porque pues, se corre el riesgo de que no sea esta, pero híjole, qué interesante este proceso y esta situación que estás planteando, coach. Pues uno de los aspectos tradicionales, me parece, más finos de esta comunicación es la lectura. Ujú. Normalmente en el campo le pedimos a los atletas en cualquier deporte, en el básquetbol, en el fútbol, soccer, en el fútbol, en nuestro fútbol americano, de pronto tenemos un escenario y tenemos que leer lo que está haciendo el rival. Ujú. Y dependiendo de las lecturas, nosotros podemos comunicarnos con nuestros compañeros para hacer modificaciones en aquello que hemos practicado. Muchas veces derivado de una pequeña lectura cambia fundamentalmente el ritmo de una señal. En una optativa el quarterback lee y en esa lectura la comunicación con el corredor, con la vista o con el lenguaje corporal se vuelve muy poderoso, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y es cuestión de fracciones de segundo, o sea, porque el fútbol americano, y he platicado con varios ahí de nuestros entrevistados, que prácticamente es automatizar toda la reacción, o sea, nos volvemos verdaderos autómatas. O sea, la repetición de una jugada es fundamental en el fútbol americano. No sé cómo se llama ese proceso desde el punto de vista de entrenador, mi coach, pero es repetir, 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 de tal manera que uno ya lo hace, ¡pum!, de manera automática, Sí, y ya ni siquiera tiene uno tiempo ya de pensar, porque, ¡pum!, viene esto, pa, y ya es una reacción ya, casi, casi hasta involuntaria, ¿no? Lo que hace uno en esa fracción de claro. segundos. Pero y como dices, pues el corredor trae esa lectura, ¿no? Perfectamente, el quarterback también, el defensivo también trae su propia lectura porque Así trae es. su asignación y entonces, y todos tienen que reaccionar a máxima velocidad y eso es lo de menos, tomar la decisión. Ahora ejecútala porque pues es correr más rápido, pegar más fuerte, o sea, eso es lo que hace maravilloso al fútbol americano de que son muchísimos los factores que intervienen, como bien dices, en cada jugada. Y justamente eso que tú mencionabas es lo que llamamos especialización. Cuando alguien tiene la maestría, domina una posición a través de esa repetición constante en condiciones diversas, después ya lo hacen automático y surge la genialidad. Cuando a Michael Jordan le pasan el balón con una centésima Sí, de segundo y tira, es porque lo ha hecho miles de veces claro. y lejos se va a poner a decir, bueno, voy a subir el codo, alinear mis rodillas, mi pie ligeramente al frente, ver la canal. Sí, Todo eso es en automático y cuando lo hace o cuando un receptor atrapa con una mano y da una maroma, ¿cómo lo hiciste? Le pregunta la gente y el atleta dice, simplemente lo hice. Porque entran en una zona de desempeño especializado, pero además tienen una comunicación corporal y además alejada del lenguaje verbal muy poderosa. ¿Cuántas veces nuestros coaches, cuando ya tienen una confianza, han desarrollado la confianza con el grupo y tienen esa autoridad, esa disciplina, ese orden que tú mencionas, o el quarterback mismo, Alberto, con la mirada? ¿Cuántas sí, veces nos corrigieron o nos pusieron en orden solo con una mirada? sí, sí, Y esto que pasa en el deporte tiene muchas réplicas, estarás de acuerdo, Alberto, en la vida organizacional, en la vida empresarial. Desde tu opinión, ¿cómo se presenta un proceso de comunicación en la empresa o en la organización? híjole, sí, ahí es donde el fútbol americano se vuelve muy valioso, fíjate, para todos los que afortunadamente participamos en él, sí, nos volvemos personas que trasladamos toda esa enseñanza a nuestra forma de trabajo. Y entonces se establece toda esa situación donde cada quien juegue un rol, cada quien tiene una función y entonces ahí tengamos el éxito. Yo he trabajado pues en redacciones, prácticamente sí soy un aficionado al fútbol americano, pero el periodismo deportivo no me llamó tanto la atención como la información general.
y prácticamente me he dedicado en toda mi carrera profesional a la información general, como dices, reportero, coordinador de información, jefe de redacción, productor, sí, pero prácticamente a las noticias en general, ¿no? Las noticias policíacas, económicas, políticas, sociales, hasta de espectáculos, en general, no tanto el periodismo deportivo. Y en las redacciones, pues sí, hay todo ese proceso de comunicación, porque es muy parecido al deporte. O sea, un reportero tiene una asignación que es su orden de trabajo. Necesito que investigues esto, que vayas a tal conferencia, y entonces, pum, va. Y he trabajado en periodismo de televisión, que todavía es mucho más trabajo en equipo. Entonces, vas con tu camarógrafo, con tu asistente, con la gente de transporte, vamos a tal fecha, a tal lugar, entonces hay que recabar la información, y hay dentro de todo un proceso de ir desarrollando toda esa información que traes, haciendo la nota, el texto, grabándola, editándola, en fin, son procesos de comunicación permanentes que son muy, muy parecidos a los que pudiera ser en el deporte. Hay una instrucción y es recabarla, constante retroalimentación con la redacción, con la jefatura. Oye, pues ahí esto no se presentó como lo esperábamos, mira, ocurrió esto más, no traigo esto otro adicional, y es una competencia con todos los medios. Entonces es una dinámica en el periodismo muy, muy interesante, todo esto que se va dando de todos esos procesos de comunicación, pequeños fragmentos para lograr la gran difusión, que es de que tu información salga en un medio, ¿no? Radio, televisión, en la prensa escrita, y entonces ahí ya al día siguiente o esa misma noche, entonces la reacción que hay, todas las consecuencias que trae, y así es un proceso de todos los días, de pequeños universos de comunicación hasta lograr ya la difusión de la información. Entonces sí, ese también está bien interesante, fíjate. Qué Ahora que lo veo valioso, es muy parecido al americano. qué valioso lo que nos compartes, Alberto. Justamente me atrae mucho el que mencionas varias ocasiones proceso. Que realmente podamos comprender que la comunicación es un proceso y que es un Sí, proceso continuo, que además tiene pequeños munditos o microcosmos, como tú mencionabas, pero forman parte de un proceso grandote y mucho más, si bien a nivel organizacional en cualquier empresa, en cualquier grupo, mucho más en una especialidad como la comunicación misma. Qué interesante cómo estos procesos de comunicación interna alimentan lo que después es el producto de la comunicación general, periodística, sí, social, organizacional. Cuando tú has vivido inmerso en este ambiente por décadas, Alberto, ¿qué le puedes compartir al público como aspectos finos que puedan fortalecer la calidad de la comunicación para lograr una comunicación funcional en una sí. organización? Sí, fíjate, como bien dices, hay que establecer procesos, hay que adecuar muy bien todo el tiempo, porque finalmente uno de los grandes retos que hay en cuanto a la comunicación diaria en el periodismo es en contra del reloj. O sea, tú siempre vas en contra del tiempo. El noticiero sale a las 2 de la tarde, pues entonces desde las 8 de la mañana te tienes que establecer, y esos procesos son deben ser muy respetuosos, muy disciplinados para que tú puedas llegar a la hora exacta, porque muchas veces entre broma y serio le decimos ahí a los reporteros, cuando andaba yo por ahí de jefe de información, no podemos, o sea, si tú no traes la información, no podemos sacar un gráfico diciendo, disculpe ustedes que se ponchó la llanta del vehículo en el que iban y ya no pudimos llegar al evento, pero en la próxima ocasión, pues sí haremos lo posible por llegar, ¿no? O sea, no podemos mostrar eso, porque eso no existe, eso no es factible. O sea, hay que traer la nota, lo que haya, pero estás programado, porque
lo que se le llama el tiempo aire, ¿no? El aire en los medios de comunicación electrónicos, ¿no? Radio y televisión, pues es fundamental, fundamental, es todo, es todo, ¿no? Es el touchdown del fútbol americano, el noticiero y a ver qué es lo que traes. Entonces sí, todos esos procesos hay que ser muy disciplinados, hay que ser muy estrictos, hay que acatar muy bien sobre todo los tiempos para que esto pueda irse mejorando y se acostumbra uno a esa dinámica. El estrés es muy fuerte siempre en los medios de comunicación, pero si va uno más o menos siguiendo esos procesos adecuados, se va aliviana mucho más la presión, que de por sí es mucha presión el ir a recabar información, a procesarla, a difundirla y a ir contra relojes. Es una profesión de mucho estrés, pero bueno, no hay vidas de por medio, ¿no? Pues, también platicamos dentro del medio, te salió mal la nota, no llegaste, pues, y entonces dicen los jefes, pues lo bueno que no somos médicos, ¿va? Porque si tuviéramos una operación, pues ya hubiera fallecido aquí el paciente, ¿va? ¿No? Pero que eso no ocurra, ¿no? Pero sí hay una dosis de responsabilidad muy fuerte porque la competencia es brutal, entonces no puedes llegar con que no llegaste y la competencia sí trae esa información, entonces se juega mucho el prestigio, entonces sí, está adecuarse a esos procesos, a ser muy disciplinado y a tomar decisiones muy rápido, eso es lo que se requiere en los Qué bueno medios que de nos comunicación. compartes esto, Alberto, porque de ahí yo tomo dos conceptos que me parecen muy valiosos. Uno es la puntualidad. Estarás de acuerdo en que, híjole, es impresionante ver a los profesionales de la comunicación cómo el programa en la televisión dice que es a las 4 e inicia a las 4 y el noticiero empieza a las 10:30 e inicia a las 10:30. Y con toda esta multitud de situaciones internas que suceden, que ustedes, los comunicadores, viven, hacen maravillas, pero de alguna manera con esta disciplina, con esta planeación, esta puntualidad, salen a la hora. Eso es algo admirable en los procesos de comunicación, en las redes internacionales, en las cadenas televisoras. Y hablas tú justamente del manejo del estrés, Sí, porque la sí, nota misma te puede generar un estrés sí, importante en su claro, claro, naturaleza, sí, pero por otro lado los tiempos, sí. y si en la Ciudad de México tuviste que subir al metro o a un microbús o hubo una manifestación, tienes que encontrar recursos para llegar Sí. puntualmente y transmitir. ¿Cómo vives esa experiencia, Alberto? No, pues es brutal en una ciudad como la de México antes de la pandemia, ¿no? Porque ahorita digamos que está un poquito relajado, está la ciudad moviéndose a un 70%, la Ciudad de México, entonces eso te permite movilidad, pero ya la Ciudad de México se ha convertido verdaderamente en un caos, entonces sí es un grave problema lo de los traslados. Pero por otro lado, por ejemplo, ya últimamente los medios de comunicación se están alimentando mucho de los contenidos de Internet, ya hay mucha posibilidad de que tengas tú imágenes muy buenas simplemente en el internet y existe ese material y lo puedes utilizar o realizar entrevistas también aquí, como ya se ha puesto de moda con esto de la pandemia, así como lo estamos haciendo tú y yo, ¿no? Y es calidad broadcast y pasa y dices, órale, está bueno el material, está buena la entrevista y entonces ya tratar de evitar un poco los traslados cuando se puede, ¿no? Cuando el acontecimiento ocurre, un incendio, una manifestación, algo en lo que hay que estar de manera presencial, pues es a moverse con todo, pero sí, como dices, fíjate, o sea, la disciplina de los tiempos es brutal en los medios de comunicación y empieza en todas las áreas, ¿eh? No solamente los reporteros, los jefes de información empiezan desde temprano, cómo va a ser el orden del día, hacen la escaleta y esa va minuto a minuto. A ver, vamos a abrir con esta nota, la segunda es esta, nos vamos a corte, regresamos, después deportes, después espectáculos, la media hora ya está lista, vámonos a trabajar y durante
y durante la jornada puede ir variando o se pueden ir agregando o quitando cosas, pero esa es la fundamental. Y hay medios, por ejemplo, en los que no llevan, fíjate, orden. Entonces yo digo, ah, caray, ¿cómo no llevan orden? ¿Y cómo le hacen? Estar improvisando todos los días es de mucho riesgo, y es prácticamente como en el fútbol americano, fíjate, en el fútbol americano también hay una planeación, ¿no? Establecida, va a ir por aquí, tenemos que prepararnos por aquí, hay que planear este juego así, y esperando que ahí vaya, y es poca la improvisación que haces tú durante el partido, porque se supone que estudiaste, calculaste, estimaste y planeaste de tal manera de que el juego pueda ser por ahí. Y ya de ahí interviene, pues bueno, ya la ejecución, las circunstancias, lo que hace maravilloso al deporte, que es totalmente incierto lo que Claro. pueda ocurrir, ¿no? Pero sí, 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 es esa parte la que se trabaja diariamente. De esto que valiosamente nos compartes, Alberto, a mí me surgen dos ideas muy, muy poderosas. Una, en cualquier organización, en cualquier empresa, en cualquier grupo, debe haber claridad, claridad en qué es lo que queremos, para qué hacemos lo que hacemos. Y además, eh, cómo vamos a llevar a cabo, como tú mencionabas justamente, con esta disciplina, con esta planeación, cuando hay claridad en los conceptos, en las ideas, en los procedimientos, hay una mayor posibilidad de comunicarnos adecuadamente y funcionalmente. Hay algo que en el lenguaje no verbal es poderosísimo, que yo aprendí a través de los años en el deporte a, a cultivar. Muchas veces, hace muchos años, a ti te tocó tener coaches que andaban con lentes oscuros y yo alguna vez lo hice y con el tiempo aprendí que estaba perdiendo la gran oportunidad de comunicarme adecuadamente, porque la comunicación visual es poderosísima. Y cuando le estamos hablando a un atleta o un compañero de trabajo o a alguien en la organización, sin vernos a los ojos, se debilita esa fortaleza de la comunicación. Y en estos movimientos tan erráticos, en ocasiones con circunstancias climáticas, externas, ambientales, el que el equipo de la empresa, de la organización, pueda verse a los ojos es muy poderoso. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, fíjate, sí, 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 te da como que mayor responsabilidad, hay mayor honestidad, ¿no? Hay un mayor compromiso, ¿no? Cuando las cosas se dicen de frente, a ver, vamos por aquí, por aquí, por allá, va a estar difícil, ¿no? Pues órale, pues, ¿no? A los mensajes desvirtuados, pues, ahora por las redes sociales o por otras maneras. Entonces sí, 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 es fundamental, fíjate, es fundamental esto que dices, el que mantengamos una comunicación, ¿no? Directa, ¿no? En cuanto tanto a las instrucciones, a la retroalimentación, al agregado, a los comentarios, ¿no? A todo lo que puede enriquecer el mismo proceso en el que estamos todos trabajando, sí es fundamental el curso. Y crecimos todavía, tenemos esa gran fortuna. La gente va a decir que somos viejos, Alberto, pero yo digo que somos contemporáneos, en donde todavía al vernos a los ojos, cerrábamos un diálogo dándonos la mano. Esa posibilidad de verte a los ojos y darte la mano es el cierre del proceso de comunicación, generando confianza y estableciendo compromisos. Y eso lo aprendemos en la familia. Evidentemente, todos estos principios, valores, herramientas comunicativas, en el mejor de los casos, surgen en la familia. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo te parece, Alberto, que debe de existir una comunicación funcional en una familia? Híjole, sí, 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 es fundamental lo que dices, pero también hay que considerar, mi coach, y ahora que hay tanta apertura a la tolerancia y a la diversidad, de que hay mucha gente, ¿no? Que no tiene la posibilidad
de crecer dentro de un ambiente, digamos, idóneo, tradicional o formativo. Pero y así hay que sobrevivir, ¿no? Y así hay que superarlo. Y entonces sí es duro, es fuerte. Los que tenemos la posibilidad de darlo, pues hay que valorarlo, no más, porque hay gente que la tiene muy, muy complicada y que ahora ya ve uno muchas maneras, ¿no? Y todo es válido, porque todos estamos dentro de la misma canasta y entonces pues todos tenemos que luchar desde nuestras propias trincheras, pero sí, sí es interesante, pero sí los que tenemos la oportunidad es, yo creo que uno de los ejes fundamentales que hay en la familia es el amor, fíjate. A mí mi madre me dijo, ¿cómo voy a criar a mis hijos? No, pues críalos con amor, ¿no? Esa es la principal herramienta, o sea, quiérelos, abrázalos, bésalos, apapáchalos, diles qué buenos son, qué guapos están o qué guapas están, pues tú todo el tiempo, y esa es una de las principales, maneras que hay que educar, sobre todo en la familia, ¿no? Que haya esa situación. Mencionas algo que es la tarea para toda nuestra vida, el aprender a expresar sentimientos, emociones. Evidentemente nadie es perfecto y como tú mencionas, todos podemos vivir circunstancias familiares muy diversas, unas más afortunadas que otras probablemente claramente tristes, pero esa oportunidad de comunicar sentimientos, emociones, una postura como familia, el tener esa identidad y comunicarla, pues evidentemente nos puede llevar toda la vida, pero es muy valioso, como tú mencionas, cuando la gente se atreve a expresar amor, sentimientos positivos, como dices, hay familias que crecen sin ofrecer un abrazo, sin ofrecer esa palabra de aliento, y claro, cuando la gente carece de estos espacios de autoestima, de valoración, de reconocimiento a través de una comunicación específica en la familia y se va al deporte o se va a la empresa, va con la carencia de herramientas muy importantes y en el mejor de los casos los adquiere en el deporte o Sí, en la empresa, pero en sí, ocasiones son carencias tan grandes sí, que nunca se desarrollan y debilitan su desarrollo deportivo o sí. profesional, ¿verdad? Sí, que fíjate que yo creo que eso también es una de las partes mágicas que tiene el fútbol americano, porque el fútbol americano te da eso, ¿no? Hay mucha gente, cuando llegas tú al equipo, pues no sabes cuál es la circunstancia de cada uno. Uno supondría, pues bueno, que todos somos medio normales, ¿no? En medio normales me refiero a que pues tenemos un ambiente familiar, dentro de lo tolerable, ¿no? Pero ya después va uno descubriendo que hay historias hasta tristes, como dices, ¿no? Pero el fútbol americano, el deporte en general y el fútbol americano en particular lo dan porque hay ese principio de pertenencia, ¿no? Ya perteneces a un grupo, perteneces a una institución, a un equipo, formas parte de una nueva familia. Y en esta nueva familia hay también castigos, instrucciones fuertes, pero también hay mucho premio, hay mucho reconocimiento. Y es ahí cuando los atletas se van dando cuenta del valor que tienen, ¿no? Por sí mismos, porque se dan cuenta que son líderes, porque tienen aptitudes, porque tienen capacidad, porque tienen disciplina, porque son honestos en el trabajo que están realizando al jugar, y entonces hay recompensa. Y entonces dice, pues vas a pertenecer a este equipo. Vas a ser titular o vas a ser segundo equipo. Si hay un touchdown, no, pues jugaste muy bien, no, qué buena bloqueada. Y entonces, si hay algún tipo de vacío o falta de ese elemento que hay en la familia, el deporte te lo llena. Y entonces es ahí donde, ¡pum!, lo hace mágico, y es donde esta parte es
se llena. Entonces, por eso se vuelve uno tan clavo del deporte, tan clavo del fútbol americano, porque te da, ¿no? A lo mejor lo que te iba faltando. Y el fútbol americano te da reconocimiento, ¿no? Te enseña a ser humilde cuando ganas, te enseña a ser fuerte cuando pierdes, te enseña a reconocer la superioridad del rival o la preparación que tienes tú para que seas superior al rival. Y entonces todo ese ambiente lo va dando todo el tiempo, y sobre todo la convivencia, el que tú pertenezcas a un grupo, que seas identificado, que seas apapachado. Y aunque en el fútbol americano hay mucho bullying, ¿no? Hay mucha fuerza, hasta eso te hace fuerte, ¿no? Porque no, fulanito y que tiene 1000 apodos, hasta él se vuelve fuerte. Pero porque finalmente llega un momento en el que, a ver, ya olvídense de todo el relajito y vámonos porque esto es en serio, vamos contra los de enfrente y están bien fuertes y híjole, les ganamos y entonces ¡puf! Explota ahí un halo de felicidad, ¿no? De satisfacción, de alegría, y en el que pues ya todos somos iguales. Es maravilloso, maravilloso el deporte ahorita que lo estamos analizando. Y justamente mencionas tú, nos estás llevando, Alberto, a esa imagen, a ese escenario justamente de la competencia, de la enseñanza, de la unidad, de la pertenencia. Y el coach es un comunicador, fundamentalmente, entre muchas, muchas otras funciones. Es una persona que comunica ideas, que comunica pensamientos, sentimientos, que comunica intenciones. ¿Qué te viene a la mente? La gente que amablemente nos escucha y nos ve, Alberto, seguramente está muy interesada en conocer anécdotas específicas tuyas como atleta. ¿Qué te viene a la mente en estos procesos de comunicación? ¿Algún momento, varios momentos que quieras compartir de tu etapa como atleta donde el poder de la comunicación es algo que a ti te ayudó a desarrollarte, a vivir momentos satisfactorios? ¿Qué te viene a la mente ahora? No, sí, fíjate, para mí, yo siempre he dicho, no, no, el fútbol americano, híjole, a mí me dio, lo que soy, lo que soy, el carácter, la fuerza, la energía, me la dio el fútbol americano, porque, yo me di cuenta desde pequeño que, pues, había que ser disciplinado, y no nada más yo, todos los que formábamos esos grupos, cuando íbamos en los bomberitos de 9 años, en los pingüicas a los 11, este, todos estábamos inmersos en esa situación de que, a ver, lleguen temprano, y cámbiense, y corran a máxima, y no importa que hay sol y que hay lluvia, y todos esos que se vuelven hasta clichés y lugares comunes del fútbol americano, pero que son reales, ¿no? O sea, verdaderamente está cayendo un aguacero y nada más que no haya tormenta eléctrica, si no, ahí estamos todos entrenando, ¿no? Y las mamás preocupadas y la gente de fuera, ay, pero ¿por qué están entrenando? Pues porque así es, ¿no? Porque no podemos dejar de hacerlo, porque así es el fútbol. Y realmente así es, porque si no, no te preparas y puedes arriesgar hasta el físico, ¿no? Puedes arriesgar muchas cosas. Entonces, bajo esa dinámica, sí yo quisiera yo compartirles algo que pues sí lo he dicho yo entre mis amigos, en mi familia, pero sí el fútbol americano me ayudó mucho para darme cuenta que era yo líder, ¿no? Cuando jugué mis infantiles, pues nos fue bien. En esa última, Potrillos, que era una categoría de 14 y 15 años con las Cobras, jugamos una final ahí en el Colegio Militar, en el campo sintético en 1980, man. Entonces, no, jugar ahí nos sentíamos como que estábamos en el Astrodome, en el Superdome de Houston, ¿qué onda? ¿Y qué zapatos vamos a utilizar? ¿No? Aquí no te ensucias, ¿no? O sea, una cosa maravillosa para cuando uno está chavo. Habíamos perdido 2 finales anteriores, fíjate, en Mosqueteros y en Pingüicas, y en Bomberitos, fueron 3 que nomás no lográbamos dar el campanazo, y entonces llegó ya esta final, la ganamos 12-0, un partidazo, cayó un aguacero, una granizada, un día inolvidable para todos nosotros, pero por fin logramos lo que tanto habíamos trabajado, que era ser campeones.
Y entonces hasta ahí no me había caído el 20, fíjate. El coach René Cepeda, el Perico, jugó ahí en los vietnamitas de la Prepa 9 unos años, él también egresado de Cobras. A la hora de la premiación final, ya sabes, todos van ahí recibiendo sus trofeos, sus chamarras. No, pues me nombra el jugador más valioso de la temporada. No salía mi trofeo. Y entonces ya mi madre, que era la que me acompañaba y toda mi familia, pero mi mamá, ¿qué pasó, mijito? Siempre ella muy angustiada, ¿qué? ¿Por qué no te dan? Ya le dieron a todos y pues yo no sabía y no me las imaginaba. Hasta que al final de todos los premios, pues saca el del más valioso y dice, no, pues se lo voy a dar a nuestro quarterback. No sabes, o sea, no sabes lo importante que fue para mí ese momento, ¿no? De un reconocimiento que no me lo esperaba porque yo dije, pues es que todos jugamos muy bien y todos estamos echándole ganas y todos somos una unidad gigantesca. Pero él haber hecho esa distinción de haberme nombrado así como el más valioso, yo dije, no, pues no, fue algo que sí te cambia la vida, te fortalece. Y ya después cuando entré a la prepa, y entonces me empecé a dar cuenta que, tú eres el quarterback, y pues yo decía, pues seguimos siendo partes todos de un equipo grande, ¿no? Y además un equipo de gran tradición, que eran los vietnamitas de la Prepa 9, ¿no? Con historias extraordinarias, de grandes hazañas. Ya ahí fue donde me empecé a dar cuenta que, pues que tenía yo el liderazgo, pues porque era yo el coreback, ¿no? Entonces yo decía, caray, pues sí me hacen caso, ¿no? Y entonces, pues yo siempre obedecía al coach, pero ya me di cuenta que también yo tenía cierto poder, porque como tú dices al principio, nos decía mi coach, pues estando adentro, pues son los jugadores, ¿no? Y entonces los jugadores y adentro, pues hay varios liderazgos, pero pues, uno pues es el del coreback, ¿no? Y entonces asumes esto y a ver, hace esto, ¿no? Y entonces todos hasta esperaban y yo veía a los gordotes a la línea y a los alas abiertas y cerradas, pues yo dije, no, pues estos me van a matar, están enormes. Y me hacían caso y entonces es ahí donde tú dices, no, mira, qué interesante que el deporte te da esas posibilidades de sentir el poder, de tener las riendas, de tener el control por ciertos momentos, ¿no? Y eso, pues, te marca para toda la vida, porque entonces sí empiezas a tener, y creo que el fútbol americano es un emanador natural de líderes, o sea, son líderes, muchos de ellos que durante la vida pues van a practicar esa disciplina y esos hábitos que tenían de no rendirse, de no claudicar en los momentos difíciles, de empujar siempre para adelante y entonces, híjole, eso es parte maravillosa del fútbol, que yo le debo todo al Excelente, fútbol. excelente que nos puedas compartir esas experiencias propias con la pasión y con cómo te vienen a la mente estas imágenes, mi estimado Alberto. Yo puedo compartir en este espacio que en esta parte del proceso de comunicación tuve la gran fortuna como coach de estar cerca de dos coaches que fueron grandes comunicadores. Uno, el coach Antonio Rojí, que desde que llegué a Cóndores tuvo él una cercanía conmigo en el proceso de adaptación al equipo, de comprensión de lo que era jugar en Liga Mayor, a pesar de que nunca fue mi coach directo, porque él era coach defensivo, era el coordinador defensivo, yo era un jugador ofensivo. Él tenía una gran amistad con el coach Edmundo Reyes, que había sido mi coach en la preparatoria, y, y el coach Rojí a mí me ayudó mucho en el aspecto comunicativo, en el tema de cómo utilizar lenguaje corporal, de cómo estar cerca de los grupos, de cómo estimular el desarrollo del carácter. En esa etapa su cercanía para mí fue muy valiosa. Y por otro lado, ya en una etapa más madura de coach, Rafael Garnica, cuando trabajamos juntos en los Frailes del Tepeyac, modeló un proceso comunicativo, técnicas naturales que él llevaba a cabo, una personalidad como comunicador que definitivamente a mí me ayudaron mucho modelando lo que él hacía.
y aprendiendo de esa naturalidad en el proceso de comprensión de unos a otros, fue algo que puedo compartir el día de hoy. En la empresa, mi estimado Alberto, ¿algún capítulo específico en alguna organización que quieras tú compartir hoy, que digas, este momento fue clave para que yo comprendiera el proceso de comunicación o tuviera herramientas para ser un mejor comunicador? Híjole, no, o sea, ahí sí me la pones bien difícil, man, porque sí me ha tocado, híjole, infinidad de anécdotas. El periodismo, híjole, por eso es tan fascinante y por eso hay tanta gente que decide estudiar esta carrera, esta disciplina, porque, híjole, sí, 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 es maravilloso, pero pues sin duda alguna pues alguna anécdota de las que me pasó, fíjate que yo soy egresado de ese grupo de periodistas que hicimos el programa Ciudad Desnuda. Esto a mediados de los 90, era un programa policíaco de TV Azteca que tuvo un éxito impresionante porque teníamos 20, 21 de rating a las 7 de la noche, cuando la telenovela de Televisa de las 7 de la noche la dejábamos en 13 o 14 de rating, ¿eh? Les ganábamos por mucho. Lolita Ayala, que en paz descanse, tenía su noticiero en Canal 9, me parece, a las 7 de la noche, la dejábamos en 3 de rating, en 4, cuando nosotros teníamos 21. Ella se pasa a las 8 de la noche, pues Ciudades Nada se pasa a las 8 de la noche, la traíamos en jaque, porque nuestro eslogan era el noticiero que todo México ve. Verdaderamente todo México veía Ciudad Desnuda, que era un noticiario policiaco, sensacionalista, de tiro amarillista, sensacional. Entonces, pero con la nota roja, pues real, aquí en la Ciudad de México, pues ocurrían muchísimas cosas en aquella época y era muy, muy bueno. Una anécdota, fíjate que me tocó, y ahí fue donde sí fue de las partes que me marcó y que dije, bueno, valió la pena el haberme dedicado a esto, fue que una vez me mandaron al estado de Virginia a hacer la cobertura de un mexicano que iba a ser ejecutado. Primero había yo ido a Dallas, ahí cerca de Dallas, a la ejecución de Irineo Tristán Montoya, también un mexicano que fue sentenciado a morir por inyección letal, y entonces fui a hacer la cobertura. Meses después me mandan a Virginia a la ejecución de Mario Murphy, también un mexicoamericano que también había sido sentenciado a morir. Pero entonces en el camino, antes de irme, nos sale un caso en Ciudad Desnuda porque la gente luego hablaba, ya teníamos tanto prestigio que la gente, oiga, ayúdenme, yo tengo un caso de esto y de esto otro. Fuimos a Iztapalapa, fui a ver una familia y resulta que su hijo, que era sordomudo, un chamaco de 14 o 15 años, se lo habían llevado unas personas a Estados Unidos y que les habían dicho que lo iban a ayudar y no sé qué, pero ya habían perdido contacto con él. Entonces algo muy raro. Entonces yo dije, ah, caray, ¿a poco? No, si es que vinieron y que nos dijeron que lo iban a ayudar y nosotros confiamos en ellos y se lo llevaron, pero ya desde hace rato que no vemos con ellos. Era la época en la que estaban los secuestros empezando a darse muy fuerte en la Ciudad de México y entonces yo dije, no, pues qué terrible caso, ma. Y entonces ella me dijo, el último contacto que tenemos es que el chamaco está en Atlanta, pero no sabemos nada de él. Y entonces, fíjate lo que son cuestiones del destino, mi coach. Entonces voy a Virginia a hacer la cobertura del mexicoamericano que habían ejecutado y el vuelo de regreso es Atlanta, Virginia, Atlanta, Atlanta, Ciudad de México. Y entonces llegando en Atlanta le digo a mi jefa de información, oye, fíjate que traigo este caso, ¿por qué no me dejas estar unos 3 días aquí en Atlanta para ver si encuentro algo? ¿No? Pues bueno, órale pues. Entonces me hacen mi cambio de itinerario, me quedo 3 días, entonces buscamos en Atlanta, llegamos, no, pues sabes qué, nada más traigo esta dirección, llegamos a una unidad, de estas unidades que son muy clásicas en los Estados Unidos, que todas son igualitas, ¿no? Sí. Casas así de 2 pisos, ¿no? Los Y proyectos. edificios iguales, ándale, sí, los proyectos. Y entonces, ¿qué encuentro, ma? A los chamacos, ma, no puede ser, pa, que les toco. Yo dije, pues el que salga, ¿no? Oye, pues andan buscando a en México. Estaban encerrados, pero eran sordomudos y era un grupo como de 20.
Y entonces ya por más, pues yo traía la foto del chavo, ¿qué huele, padre? Así la puerta, ¿qué huele? ¿Qué? ¿Dónde estás? Y tu mamá, y ahí medio nos entendimos. Y entonces yo dije, caray, pero estaban solos. Entonces yo dije, no, pues esto está así medio sospechoso. Hicimos la grabación, total que hicimos la nota de que encontramos a los chavos con el testimonio de la mamá y la dirección, y entonces la sacamos. De inmediato, Relaciones Exteriores en México, pues que ve la información, que mandan al cónsul y que rescatan a los chavos. ¿Sabes qué estaban? Era una banda de norteamericanos coludidos con algunos mexicanos que se llevaban chamacos sordomudos de México a Estados Unidos a prácticamente explotarlos durante los eventos de fútbol americano, básquetbol, automovilismo, a que vendieran recuerdos o llaveritos entre la comunidad y ostentándose como pues, lo que eran, sordomudos. Entonces no tenían problema de idioma, ¿no? Pues porque no podían hablar y los explotaban y pues los veían chavos y no puede hablar. Y entonces, pues los gringos, pues luego los norteamericanos, luego son muy generosos, yo te lo compro, ¿no? Pues para que te ayude. Pero y toda esa lana se la quedaban ellos y era una banda, pues bien organizada. No sabíamos a la que estábamos. Total que los rescataron a los chavos, se los traen a México, los llevamos al programa y no, pues la mamá y las otras mamás, pues no tenían palabras para agradecerme. Yo dije, pues realmente este es mi trabajo. O sea, eso es mi trabajo. Eso es lo que debemos hacer. Indagar, tratar de apoyar a la gente y utilizando un medio de comunicación fuerte, como es TV Azteca, y entonces si se logró, qué bueno, ¿no? Entonces, fíjate que una satisfacción bien interesante de que, pues bueno, valió la pena, ¿no? Luego dice uno, no, pues es que estas carreras tienen horarios muy feos, tienen horario de bomberos, de médicos, uno entra, pero uno nunca sabe cuándo sale, y mal pagados o muy competidos, en fin, pero sí tiene sus satisfacciones y esa fue una de ellas, mi coach. Absoluto, y qué importante lo que nos compartes, porque es muy gráfico, porque definitivamente transmite, comunica justamente la esencia de una profesión y todo lo que tiene que vivir un comunicador y el propio proceso dentro de la historia, que definitivamente es algo muy intenso. Yo puedo compartir con los amigos que en este ámbito organizacional, una persona que influyó mucho en mi proceso de madurar en cómo utilizar herramientas de comunicación fue el doctor Jeff Keller, director del American School Foundation of Monterrey, en donde he trabajado por 22 años. Él ya trabaja en otro lugar, pero él me contrató y cuando me contrató me dijo algunos aspectos muy valiosos. Uno de ellos fue que para comunicarme adecuadamente en la comunidad era importante que yo aprendiera a escuchar. Y, y claro, todos los que me conocen saben que me encanta levantar la mano y expresar ideas y opiniones y con él fue un momento muy bonito de confianza donde me dice elegir los momentos para dar el mensaje y elegir los momentos para simplemente con los 5 sentidos enfocarte en escuchar. Y es algo que recuerdo mucho, cuando vienen situaciones de diálogo intenso, donde estamos comunicando intereses diversos, creo que es una herramienta a la que recurro tantas veces como recuerdo. En la familia, mi querido Alberto, y hemos platicado ya esta complejidad de cómo hay más afortunados que otros, pero sin duda hay ocasiones que un mensaje en la familia se nos queda para toda la vida, o que hay personas dentro de nuestra familia que nos han comunicado de una manera específica, valiosa, principios y valores o herramientas de vida. ¿Qué nos puedes compartir en ese ámbito familiar como hijo, como esposo, como padre? ¿Alguna experiencia
relacionada con la comunicación que consideres valiosa y trascendente? Híjole, fíjate que que uno de los grandes temores de ser padre es esa situación de convertirse en ese gran mensajero, ¿no? En el que dé los consejos, ¿no? El dar el consejo ideal y así como el padrino, ¿no? No, mira, hazle así y asado, ay, gracias por ese consejo. Tanto no he creído yo en esas situaciones como a mí me da mucho temor poder hacerlo, fíjate. Entonces, en una ocasión, pues yo ahí impetuoso, siempre, ay, disque animoso, le dije a mi hermana, no, no, tu hijo, está bien altote, y puede ser buen coreback, que quiere jugar, no, 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 yo lo hago que lo metan a tal equipo, y conozco al coach, y que lo lleve, y que lo equipe, y yo ahí, metiéndome en lo que no me importaba, porque ahorita te voy a decir, entonces, total que va mi sobrino, juega, pues sí estaba bien altote, mandaba muy bien, buen prospecto, no, pues perfecto, oye, qué bueno que lo trajiste y todo. Fíjate que en uno de los primeros scrimmage que tuvo era categoría juvenil, ya tendría unos 16 años, que lo lesionan, que le dan un tacleadón durísimo, sí, medía como 1,90 y que le fracturan el fémur. Yo nunca había visto una fractura de fémur en el fútbol americano. Entonces yo dije, no, pues ese hueso pues, no se rompe, ma. No, pues es que fue un golpazo y cayó mal. No, hombre, ma. No sabes la arrepentida de mi vida y hasta la fecha se lo cuento a mi hermana y digo, híjole, pero ¿por qué me tengo yo que estar metiendo? No, dice, no, no te preocupes, pues así son. Pero yo qué me tengo que estar metiendo, ¿no? Empujando la vida de otros cuando, pues, asumes una responsabilidad. Y entonces yo dije, no, pues la responsabilidad van a ser mis hijos, ma. Bastante va a ser las decisiones que yo tome y que a ver cómo me va, ¿no? Pero entonces ahí aprendí una gran lección de decir, ¿sabes qué? Qué difícil es dar un consejo, ¿eh? Qué difícil es poder intentar ayudar a alguien. Híjole, cuando la vida puede ser tan veleidosa como lo que más se pueda hacer, ¿no? Y entonces, híjole, qué complicado. Y como padre, pues no, pues entonces ya dices tú, ay, Sí. que me agarre confesados, mi hijo cuando estaba chavo, papá va a haber una fiesta en Cuernavaca, nos vamos a quedar ahí, oh my God, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo dejo ir y le pasa algo, no me la voy a perdonar, no lo dejo ir y que experimente eso, ¿no? Pues es un chamaco bueno, no le va a pasar nada. No, no, qué difícil, qué difícil. No sé si a ti te pasó, mi coach, pero Sí, híjole, qué complicado es eso. mencionas algo que para mí ha sido un gran aprendizaje y lo vine a aprender recientemente y lo comparto mucho con mis grupos de trabajo o grupos de colaboración. Evitar dar consejos, porque cuando uno da un consejo, la persona que recibe el consejo, si le va bien, dice que ellos lo hicieron porque ellos pensaron en hacerlo, sin dar el reconocimiento al que dio el consejo. Y si les va mal, al primero que culpan es al que les dio el consejo. Entonces, la realidad es que yo cuando estoy en cualquier foro y me dicen, oye, ¿qué consejos nos puedes dar? Yo digo, ninguno. Te puedo compartir mi experiencia Sí, como yo la viví exacto, y, exacto. y puedo dar opinión, pero nunca un consejo. Y en casa nosotros somos una familia que soy el 10º de 10, como ya muchos saben, y hay una de mis hermanas que tiene una gran sensibilidad, que habla poco, pero cuando habla lo hace con una extraordinaria claridad, con además una conciencia de las cosas y nos ubica con mucha frecuencia con sus conceptos, dando una dirección de sentido común en la vida y es mi hermana Esther Sánchez Arias, a quien le mando un gran abrazo porque ha enfrentado ella condiciones de comunicación social muchas veces de riesgo o de desventaja, pero que tiene una gran humanidad y tiene una gran
sensibilidad para ver las cosas objetivas y compartirlas. Mi estimado Alberto, vamos a jugar un pequeño juego de 4 downs, una serie ofensiva para la cual un quarterback, pues por supuesto, está en su elemento. Y este pequeño juego dentro de la entrevista, dentro de la plática, se llama Vivir Agradecido. Y tenemos 4 downs, aquí solamente juegas tú. Y en primer down, me gustaría preguntarte para que los amigos que amablemente nos escuchan y nos ven puedan conocer en tu vida como estudiante. ¿Hay alguien a quien a ti te gustaría agradecer el día de hoy por tu trayectoria como estudiante? ¿Un amigo estudiante? Una persona, Un profesor, una, una una persona. persona que en tu etapa de estudiante, a ti, Alberto, te ayudó a ser un mejor estudiante. ¿A quién te gustaría agradecer el día de hoy? Ay, fíjate, pues así de, pues hay mucha gente que ahí intervino, fíjate, pero pues sí podría yo agradecerle a mi maestra Raquel, que fue mi maestra de primero, segundo y tercero de primaria. Fíjate que era yo su consentido, me tenía mucho cariño la maestra, mucho cariño. Y porque pues en la primaria era yo re bueno, ahí era yo el aplicadillo del grupo. Y entonces ella, y en estos sistemas de la Secretaría de Educación Pública, pues me tocó primero, segundo y tercero de primaria, ¿no? Con ella. Y entonces, sí, ella me tenía mucho cariño, yo llegué a quererla mucho, pero sobre todo porque ella me reconocía mucho, ya sabes, la maestra de quinto, a ver, maestra, mándeme a un niño de segundo, porque estos nomás no entienden, a ver, Alberto, ahí vas, ¿no? Entonces, de ¿Qué, esas qué anécdotas, así escuela era? locochonas, ¿Cuál pero era el sí. nombre de la Era, escuela? era, era la escuela Francisco Nava Bañuelos, que estaba en la unidad Lindavista Vallejo. Sí, Extraordinario. La maestra Raquel, un la fuerte maestra abrazo, Raquel, saludos hombre, para la sí. maestra Raquel por esos 3 años que tuvo guiándote y ayudándote a Sí, crecer. En el sí. deporte, en segundo down, alguien a quien te gustaría agradecer hoy, Alberto, por tu trayectoria deportiva. Sé que son muchos, pero alguien que hoy quisieras reconocer. Híjole, pues sí, a lo mejor sí, ahí a dos de mis coaches, fíjate, el Perico René Cepeda, te digo que me dio ese premio del más valioso, se lo sacó de la manga, pero para mí pues fue extraordinario. Él era coreback, entonces pues un poquitito pues se veía reflejado en mí, pero sí el haberme dado esa posibilidad de un equipo plagado ahí, plagado de grandes, grandes jugadores y que por fin logramos el campeonato y que me ha hecho esa distinción y sobre todo que con él avancé mucho porque como él era coreback, entonces me dio mucho, mucho de los recursos que ya después apliqué en el deporte. Y también a mi coach Gerardo Rivera, fíjate, al coach Gerardo de esa casta de los Rivera, él fue mi coach desde la juvenil, en las intermedias, muy disciplinado, trataba de no, bueno, no trataba, no decía groserías, era old school, era como debe ser para mí el fútbol y eso nos ayudó muchísimo a tener ya una disciplina como hábito, ¿no? Habituarnos al trabajo bien hecho y también sería a quien le podría yo agradecer. Excelente, tengo el placer de conocer a Gerardo, sin Sí, duda una gran persona, sí. alguien que definitivamente tiene una gran calidad humana y le mandamos un fuerte saludo. En la vida profesional, organizacional, Alberto, ¿a quién te gustaría agradecer el día de hoy? Ay, caray, pues ahí sí, en la vida profesional, ¿a quién? ¿A quién? No, pues yo creo que sí, a mi compadre Gustavo Castillo, fíjate, Gustavo Castillo también es reportero, fuimos juntos desde la prepa, estuvimos juntos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y ya después coincidimos en algunos trabajos o en otros no, pero un gran reportero con una pluma excepcional
y de la cual yo siempre estaba yo impresionado y era como que el ejemplo a seguir, la manera en la que él tenía esa claridad para comunicar del tema en el que estamos. Él tiene una habilidad excepcional para comunicarse. Y entonces, como nos llevamos bien, le digo yo, ¿y de dónde sacas tanta cosa, mi compadre? Pero muy bueno a él, a Gustavo Castillo. Y si estoy en lo correcto, me parece que Gustavo era parte de ese equipo de transmisiones de fútbol americano de Canal Sí, 11, sí, que sí, también sí. tuvo una trayectoria en el periodismo, igual que tú, en Sí, ámbitos muy sí. diversos, ¿verdad? Sí, ahí anda en Información General, era nuestro reportero de cancha, era bien malo el Gustavo, pero hasta nos hacía reír de que ya le decíamos, es que tú eres el wiri wiri de la transmisión, pero se ponía muy nervioso, ya después agarró muy buena cancha y no, ya después ya lo dominó brutalmente, pero sí, 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 no, 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 una gran trayectoria. Excelente. Y por supuesto, en cuarto down, algo que siempre es difícil identificar solo a una persona, pero ¿a quién te gustaría agradecer el día de hoy en el ámbito familiar? Sí. Híjole, pues yo creo que de entrada a mi señora madre, que todavía está con nosotros, tiene ya 87 años, va por los 88, anda ahorita medio enfermita, pero pues no, pues sin duda alguna que ella es mi gurú, ¿no? Ella fue mi guía, ¿no? Ella siempre, siempre al pendiente. Supe que nosotros éramos 5, yo era el más chico, así como tú, mi coach, entonces, Sí. pues era yo el consentidazo, entonces, sí, 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 siempre me llevé muy bien, muy bien. ¿Cuál es el nombre de tu madre? Amelia, Amelia Castillo Bonilla. Es un fuerte abrazo con Sí, mucho respeto y deseos para que esa salud se recupere pronto sí. para doña Amelia, con mucho respeto y con mucho afecto. Mi estimado Alberto, se acabaron nuestros 4 downs y nos queda en tiempo extra una última jugada para ti. Órale, Eh, dale, vale. ¿De qué manera te gustaría terminar este mensaje para nuestros amigos? Quiero recordarles, amigos, que Alberto ha desarrollado una plataforma extraordinaria en Facebook y en redes sociales, también en YouTube lo hemos visto, eh, alrededor del fútbol americano. Y es una plataforma porque contiene una serie de programas en donde también colabora su hijo, que ya es comunicador y que ya tiene diferentes espacios, que se llama Receptor. Dentro de ellos tiene uno de los segmentos más populares, uno de los segmentos más reconocidos y vistos, que es la entrevista que hace Receptor a personalidades del fútbol americano. Pero además, Alberto y su hijo desarrollan temas en fútbol infantil, juvenil, de liga mayor, de intermedias, profesionales. Es un espacio muy rico. Entonces, y por supuesto, tienen un liderazgo en lo que están haciendo en el medio ambiente del fútbol americano. Y además habla Alberto sin reservas. Es una gran Sí, distinción y particularidad en su programa. Alberto, sí. ¿de qué manera te gustaría despedirte hoy dando un mensaje a la gente que amablemente nos ha escuchado y visto en esta plática? No, pues sin duda alguna, pues mandarle un afectuoso saludo a toda la comunidad del fútbol americano. Como amablemente dices, coach, Receptor nació en 2007 con la finalidad, fíjate, Gustavo Castillo y tu servidor decidimos en 2007 aprovechar las herramientas que nos estaba ofreciendo las nuevas tecnologías para abrir una página web, que es receptor.com.mx, así decidimos ponerle. Receptor porque trae ese doble significado, ¿no? El receptor es uno de los integrantes del proceso de la comunicación y también el receptor pues es una posición en el fútbol americano. Entonces dijimos, pues mira esta palabra que sea nuestra identificación, receptor. Y en aquella época, pues bueno, no, ya tenía tiempo, pero también el diario Reforma, ¿no? Pues era también una sola palabra, entonces dijimos, bueno, nosotros no somos Reforma, somos Receptor, ¿no? Y entonces de ahí salió el nombre y sí, pues mandarle un saludo afectuoso a toda esta comunidad. Sabemos lo que es la comunidad del fútbol americano. No somos muchos, pero sí somos muy intensos. Y no somos muchos, me refiero a comparados con otras comunidades, por ejemplo, como la del fútbol soccer. Es así, es avasalladora en un país como el nuestro y
pues ni modo. A mucha gente le gusta el fútbol soccer y se respeta. No a tanta le gusta el fútbol americano, pero sí somos una comunidad de respeto. Hay quien dice que no, pues son hasta como 20 millones de personas a las que les gusta el fútbol americano. A mí se me hace como mucho, pero de que somos por lo menos unos 10 millones, sí. Y de ahí yo creo que unos 5 millones que somos bien clavos, yo creo que también, ¿no? Porque ya ha habido una gran trayectoria de jugadores, de exjugadores, de egresados del fútbol americano, coaches en diferentes categorías. Y entonces la comunidad del fútbol americano no somos muchos, pero sí somos muy intensos, somos muy apasionados, nos gusta mucho nuestro deporte. Nos compramos también el de la NFL y el college football, pero hay mucha gente que consume el fútbol americano de nuestro país y eso nos da muchísimo gusto. Gracias por la promoción. Sí, estamos en Receptor, tenemos nuestro programa diario a las 6 de la tarde, Receptor Live, Receptor Entrevista y todo lo que se vaya ocurriendo para difundir el fútbol americano. Y sí, como le decía yo a Gustavo desde el principio, es que sabes que ahora ya con esto ya no dependemos de los medios tradicionales o convencionales, de la prensa, de la televisión. Si nos quieren cubrir o no nos quieren cubrir, pues que lo hagan o no lo hagan, ya no nos importa porque el Internet nos está ofreciendo esta plataforma, nos está ofreciendo estas herramientas. Y fíjate que durante muchos años el Internet, ¡pum!, se cobijó muy bien en las redes, en el Internet, en las páginas web. Y entonces ya después que no nos mochaban los de Televisa y Azteca y que nadie, el 11 incluso dejó de transmitir, no importa, el fútbol americano se difunde a través de Internet y eso ha sido algo de lo maravilloso. Nuestra comunidad es netamente Internet y pues gracias por estar aquí con nosotros. Síganle, hay que seguir empujando el fútbol americano de nuestro país, hay que seguir exigiendo que las cosas se hagan mejor. Está de muy buen nivel, es muy entretenido. Yo desde que tengo uso de razón, 1975, a mí me tocó ver esa final, Pieles Rojas contra los Borregos del TEC de Monterrey, ahí en la Ciudad de los Deportes. Desde ahí yo he visto fútbol americano en México de mucha espectacularidad. Cada año, cada nivel es lo mismo y no, que el mejor, el anterior, no, señores, todo el tiempo ha sido igual, todo el tiempo ha sido muy espectacular, todo el tiempo ha sido muy bueno y va mejorando y eso es lo que creo que tenemos que empujar. Sí, el compromiso de la comunidad es estar al pendiente, asistir a los juegos si es que puede hacerlo, entrar a estos programas y darles like, compartirlos, para que se sepa que el fútbol americano es muy importante para un país como el nuestro. No sé dónde estuvo la magia de cuándo lo pudieron adoptar como un deporte muy, muy formativo y muy, muy interno. O sea, no hay universidad de las grandototas que no tenga programa de fútbol americano y que haya pasado y que pasen los años y siga habiendo muchos clubes, mucha gente involucrada. Entonces quiere decir que los mexicanos, entre otras cosas, tenemos nuestro fútbol americano y hay que mantenerlo apoyando lo más que se pueda. Absolutamente de acuerdo, un extraordinario cierre, mi querido Alberto. Como lo dije al inicio, un apasionado del fútbol americano. Ustedes escuchan esa intensidad, esa convicción en sus conceptos que afortunadamente comparte en esta plataforma de Receptor. Y por supuesto, tuvimos la gran fortuna, el privilegio de escuchar a un atleta, estudiante, titulado, profesionista, padre de familia, una persona que tiene esta pasión por la comunicación y que tiene además una estructura de vida alrededor de la comunicación y el proceso de la misma. Amigos, ha sido un placer que nos hayan acompañado en esta ocasión y les pedimos que por favor nos acompañen la próxima semana en miércoles a las 8 de la noche en una edición más de Aprender y Compartir. Alberto, muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias, José Juan Sánchez, extraordinario coach. Tú fuiste casi el cuasi padrino de nuestro programa Receptor Entrevista. Tuvimos a Sergio Villamar, después tuvimos la oportunidad de tener al coach Jack y mira que empezó ahí a tener de esas dos entrevistas iniciales, ¡pum!, se empezó a difundir ya
el éxito, que yo digo que tenemos mucho éxito, porque si no lo digo yo, ¿quién? pero, pero hemos tenido muy buenas entrevistas y hemos conocido muchísimos capítulos de nuestro fútbol y Totalmente yo de estoy acuerdo. fascinado. Y mira que hoy nos enteramos bueno, cuando estábamos grabando esto de la muerte de Larry King, y entre otras cosas decía Larry King, pues yo casi no me preparo para las entrevistas, para que salgan espontáneas. Y fíjate que sin querer le estoy copiando ese estilo, porque yo también, mientras menos conozca del entrevistado, mucho mejor, porque entonces me empiezan a entrar las inquietudes que le pudieran entrar a cualquiera, y entonces empezamos a sacar cosas que bueno, a lo mejor no eran tan del dominio público, pero hacen muy interesante y sobre todo nos reflejan esos personajes. Así que sin querer queriendo, fíjate, le estoy haciendo a la Larry King mexicana, región 4. Encantado, excelente labor y por supuesto estamos muy agradecidos de que nos hayas acompañado en esta ocasión. Para todos los amigos, muchísimas gracias. Muy buenas noches.